Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy de vuelta, como os dije, no pude estar por aquí, os lo puse por la pestaña de comunidad también, ¿vale? Porque estuve haciendo obra en casa y no he podido estar por aquí, pero bueno, ya voy a estar de vuelta, ¿vale? Todo ya está más tranquilo. Y os traigo pues todas las últimas noticias que no he podido traer, ¿vale? Os voy a estar poniendo hoy al día hasta las últimas noticias más recientes. Así que estaremos hablando pues sobre Can Yaman, Baris Arduk, Demet Özdemir, Pinar Benit, Baris Arduk, Sila Turkoglu. Así que no te pierdas nada. También tenemos a Hande Erzel. Quédate hasta el final del vídeo, dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez. Y ahora comenzamos. Bueno, chicas, resulta que el pasado día 15 Al-Nabrut cumplió 33 años, muchas felicidades para Al-Nabrut, y recibió una fiesta sorpresa de sus amigos. ¿Y quién estaba allí? Actriz Jayda, que protagonizó la última serie de Seversin junto a Burak. En caso de que no hayas estado siguiendo las noticias que decían que algo estaba pasando entre los dos, ya que los dos fueron vistos besándose en una fiesta, hablaron, bailaron toda la noche, eso fue lo que dijeron, ¿vale? Y esta fiesta incluso habría causado una vergüenza. Os lo estuvimos hablando en el anterior vídeo, ¿vale? Entonces, pero Jayda dijo en esta fiesta que no. Ella negó los rumores, dijo que está sola y que estar sola es algo muy bueno, que es algo muy bueno para ella porque se dedica todo el tiempo a sí misma. La amistad entre los dos habría comenzado en la fiesta donde se conocieron. Jayda estuvo en su fiesta, sigamos a estos dos chicos. Oguzhan Kok fue visto en el barrio de Etiler, ¿vale? Salía de un estudio de grabación, se estaba reuniendo con un cantante llamado Berkay y el motivo de su reunión es que Oguzhan compuso una canción, se la dio a Berkay, pero a fines del año pasado compuso otra canción llamada Yalan y Virak y se la dio a otro grupo. Los paparazzi preguntaron si esta canción estaba inspirada en Demet Özdemir y Oguzhan Kok dijo que todas las canciones de amor que compone son para Demet Özdemir, están inspiradas en ella. Fue a investigar esta canción y separé un extracto para ti. Una persona cruel, cruel, deja que este corazón ame. Dime quién ahora. Me estoy quemando, oh, me estoy quemando. Sálvame, estoy a tu merced. Me enamoré del resplandor de tu amor. Muy poético, estas son las palabras de Oguzhan Kok. Dijo que está inspirado en Demet Özdemir, así que muy bien, ha llegado el 2023 y la escala salarial de los actores se ha actualizado porque la inflación en Turquía está por las nubes ahora mismo. No sé si lo sabréis, si os habréis dado cuenta de que en Turquía se habla mucho del sueldo, del precio, ¿vale? Es cultural en Turquía, ¿vale? Es parte de ellos, es parte de su cultura, no sé desde dónde me estás escuchando, ¿vale? Pero para los brasileños es muy extraño, ¿vale? Si haces una entrevista, ¿cuál era tu salario? Me compré un carro, ¿cuánto pagaste? ¿Cuánto te costó? Todas esas preguntas. Te acostumbras. Kiman lidera la tabla con la mayor cantidad. 1.000.000 de liras por cada episodio. Engin Ajurek 500.000, Demet Özdemir 500.000. ¿Qué más tenemos por aquí, chicas? Pues Serenay 500.000, Hande, qué precio tan bajo, pensé que era extraño, esta es la tabla en la pantalla. Así que pasemos a la siguiente. Hay algunas fotos de la casa de Demet Özdemir y Oguzhan Kok. Su casa es muy bonita, ¿vale? De verdad, a todo el mundo le gusta su estilo, a mí también. Mencionan que la silla de Demet Özdemir es como la silla de Kibilcin, arregla eso. Las fotos fueron compartidas por la firma de arquitectos que se encargó de redecorar toda su casa. Según las noticias, gastaron 3 millones de liras en la decoración de la casa, ¿vale? Así que vamos con todas las siguientes noticias. Para los fanáticos de Kifil Zik Serbeti, los seguidores de la página de Onedio eligieron
pues cuáles fueron los 10 personajes principales del año 2022. Y resulta que Kibil Sin quedó en quinto lugar, Fatih quedó segundo y primero, ¿quién fue? Pues en primero lugar, Doğa es el personaje de Sila Turkoglu. La serie está en pleno apogeo, está en llamas, las calificaciones son notables y de verdad que tenemos que ponernos al día de todo esto, ¿vale? Nos detuvimos en el 10º episodio, llegamos un poco tarde, pero con buenas informaciones sobre esta. Vamos con un tema, ¿vale? Que la presentadora informó que Afsanur había intentado suicidarse. Se disculpó con ella y su familia durante la transmisión del programa. Reconoció que la forma en que habló no fue la más adecuada, pero dijo que si el caso llega a los tribunales les pedirá a todos que se disculpen formalmente, luego de que vean que ella tenía razón. De hecho, la forma en que habló no fue agradable, habló como si se hubiera enterado de que una pareja estaba junta. Ella no habló de una manera que realmente demostrara la gravedad del acto, pero ahora se disculpó de todas las formas. Vamos a las noticias. Pinar Denit, durante la grabación de Yargi, recibió una llamada muy triste que decía que su tío había fallecido. Por tal motivo tuvo que dejar de grabar y se fue al hospital para estar con su familia, ¿vale? Es una cosa pues muy lógica. Se supo que su tío había muerto de un paro cardíaco y debido a este momento tan triste para ella y su familia tuvo que reprogramar algunas citas durante esta semana. Que en paz descanse su tío y de verdad que todas las condolencias para nuestra querida Pinar Denit y a toda esta familia. Vamos con Hande Erçel. No he visto el vídeo, pero dicen que ella dijo que le gusta traspasar todos los límites. Con el tiempo me di cuenta de que en realidad estaba estableciendo mis límites, eliminé todos mis límites y me volví libre. Creo que esto es en el sentido de autosabotaje, limitaciones. Cuando pensamos que no podemos hacer algo, pero tú sí puedes, en este sentido está confirmado. Efectivamente tendremos a Hande Erçel y Burak Denit juntos nuevamente en una serie que será grabada para Fox llamada Ikiyabansi, ¿vale? Es buenas noticias, incluso hay una canción muy famosa en Turquía con el mismo nombre, para los que les gusta la música turca. El exnovio de Mert, Afra, dijo que él y Afra que tenían una relación normal y eso terminó. Una vez más negó que Mert Ramazan fuera el motivo de su ruptura. Mert Ramazan es nuestro amigo. Usó Bizin, nuestro, y no es mío, no es de ella, es nuestro, ambos juntos. Todos son amigos, ¿vale? Barış Arduç habló por primera vez sobre la paternidad. Es la primera vez que lo veo hablar tanto de la paternidad, de su vida personal. Dijo que trabaja 6 días a la semana y que su mente siempre está en casa. Gusep para él es la madre más hermosa del mundo y cuida muy bien a su bebé, aunque está un poco ausente durante la semana. La función de bañar no se la deja a nadie, es su responsabilidad, así como tampoco se niega a cambiarle los pañales al bebé. Y lo hace con muchísimo gusto. Han está creciendo súper rápido y le dijo a Gusep que el día que se dé cuenta de que el bebé va a caminar, que lo llame y él dejará las grabaciones porque no quiere perderse ese gran y feliz momento. Eso es muy bonito. No pretenden poner al bebé en publicidad, a menos que sea para un proyecto de responsabilidad social. Así que sobre tener más hijos, dijo que si vamos a dejar que el entusiasmo guíe esta decisión, la gente tendrá 5 hijos y que para tener un hijo hay que donar personal y emocionalmente. Cuando te conviertes en padre tienes esta realización, en otras palabras. Dijo que de nada sirve querer tener muchos hijos si no tienes tiempo para cuidar y dedicarte a ese niño. Y ambos los padres, así que no esperen a que los dos tengan 5 hijos. Sobre el nombre elegido, mucha gente de los medios
en Turquía, pues no entendió ese nombre. Han explicó que quería mantener el ascendiente de Gusep. Este nombre Han tiene un origen circasiano, en turco se llama Cerkes y es algo cercano a Georgia. Otra de las cosas, y muy sensata, de las que habló es la diferencia entre ser madre y ser padre. La carga, la responsabilidad es más para la mujer. Y él asumió eso, dijo: ser padre significa tener la parte más agradable, porque la madre que más se entrega es la madre, que lleva al niño durante 9 meses, y dijo que tener un hijo es una sensación muy agradable, pero que no es fácil. Sobre Can Yaman siguen compartiendo y siguen hablando en internet, ¿vale? Y de verdad que cuando volví a ver estas noticias, y son las críticas a Can Yaman por donar a un hospital de Italia, siguen con esto, y que no a un hospital de Turquía. Una advertencia para todos los desinformados: la sociedad que cerró con la empresa para producir sus perfumes es una empresa italiana. ¿Dónde se vende el perfume de Can Yaman? Se vende en Italia, no se vende en Turquía. La mayoría de todas las noticias ensalzan la actitud de Can Yaman. Puede que simplemente no esté haciendo nada, está haciendo algo, por lo que los críticos suelen ser los que no hacen nada, ¿vale? Solamente se dedican a criticar. Estas son las personas peores. Son las peores personas las que se dedican a criticar a la gente, y todo por la envidia, porque sabemos que Can Yaman es una muy buena persona. Estaros pendientes del canal porque os voy a seguir trayendo varios vídeos con todas las últimas noticias, os estoy manteniendo al día. Así que no olvides tu like, suscríbete, comparte el vídeo y nos vemos dentro de un ratito. Chao.